Amigos y amigas, soy el profesor e investigador maipucino Francisco Díaz. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de 15 minutos de cultura. Y en esta oportunidad entrevistaremos a José Pedro Cornejo, doctor en filosofía por la Universidad de Friburgo, Alemania, académico de la Universidad de Valparaíso y creador del programa de YouTube El Fuego de Prometeo. Bienvenido, José, a 15 minutos de cultura. Hola Francisco, muchas gracias por la invitación. José, eh, tiempo atrás, más o menos el año pasado, hicimos una entrevista en YouTube Ujú. eh, sobre, digamos, todo el mundo de la filosofía y en esa oportunidad visitaste la escuela donde yo laboro, el Terra Austral Oeste. Desde Ujú. aquel tiempo, eh, jamás nos imaginamos un estallido social, porque eso fue antes de aquello. Fue como 3 semanas antes, un mes antes más o menos. Sí. Claro. Desde el punto de vista filosófico, ¿cómo viviste el estallido social? ¿O qué puedes decir del estallido social desde el punto de vista filosófico? Mm. Mira, eso fue bien interesante porque no, ahora que recuerdo bien fue los primeros días de octubre, así que fue un par de semanas antes nada más del estallido y en ese momento nadie se lo podría haber imaginado. Desde el punto de vista filosófico, yo creo que tiene mucho que ver además con lo que expuse esta vez en tu colegio, que es el tema de la ilustración. Yo creo que hay una cosa que tiene que ver con cómo muchos valores de la ilustración resurgen eh, y cómo la gente de una u otra forma se ha ido apropiando de ese discurso para intentar hacerlo real. Por ejemplo, cuestiones como la dignidad. Si tú te fijas, se llama Plaza Dignidad, el lugar donde se concentraba la mayor parte de la actividad en Santiago. La gente le cambió el nombre de facto. Y la dignidad, si tú más o menos le haces una persecución, la dignidad tiene en la filosofía un origen kantiano, ¿ya? Y Kant él mismo se considera un ilustrado, ¿ya? Eh, Eso es muy interesante, porque además el discurso liberal predominante en la clase económica chilena tiene muchos conceptos que son, o sea, el discurso es muy, por decirlo así, ilustrado en la conceptualidad, pero la gente se ha dado cuenta que, que no pasa de ser algo así como un discurso políticamente correcto o como una especie de declaración de principios que no alcanza a tener un correlato en la realidad. Y la gente lo que está buscando es en verdad eh, lograr una concreción de esa ilustración, ¿no es cierto?, de esos ideales de la República moderna. Eso es muy interesante porque no hay algo así como una verdadera pelea entre la izquierda y la derecha, ¿ya? Sino que lo que se ve es realmente eh, una gran tensión entre declaraciones que son muy bonitas en las palabras, pero que no llegan a tener realidad, y la política real. O sea, eso a mí me parece muy interesante del estallido social, muy interesante porque eh, no se busca refundar la democracia y tampoco se busca refundar la república. Lo que se busca es que la república realmente sea una república que se preocupa de sus ciudadanos. Lo que se busca es que si se habla de justicia, que realmente todos tengan justicia. O sea, lo que se busca es una profundización de los ideales ilustrados y no algo así como reinventar el modelo o implantar un socialismo real, que son todas esas pelotudeces que se han dicho por todas partes. Yo lo veo de una forma totalmente distinta, o sea, totalmente distinta. La revuelta no fue una revuelta de izquierda, para nada, o sea, para nada. Eh, Sino que cuando se dice que es un estallido social,
y qué es un movimiento ciudadano, yo creo que esos son los conceptos. Que realmente es la ciudadanía buscando um, empoderarse en su rol como ciudadanos, ¿no es cierto? Y cuando se dice que la soberanía está en el pueblo, es básicamente tomarse en serio la política y construir el país en el que uno mismo vive, que es, o sea, no hay nada más ilustrado que eso, o sea, que es el ideal del Estado-Nación, o sea, que la nación, ¿no es cierto?, construye un Estado para gobernarse a sí misma, etcétera, garantizarse derechos, etcétera. Eh, y eso a mí me parece muy, muy, muy interesante desde el punto de vista de la filosofía, porque además se engarza con otras cosas más, como por ejemplo el feminismo, eh, que también ha aportado muchas cosas muy interesantes a todo el debate. O sea, por ejemplo, la tesis feminista de que lo personal es político, eso a mí me parece una tesis que es muy interesante, a la que se le puede sacar mucho partido analizando, eh, y que es un aporte que teórico, ¿no es cierto?, que se ha hecho desde las corrientes feministas. Y eso, por ejemplo, a mí me parece muy interesante y que está totalmente entrelazado con todo el tema del estallido social y este despertar ciudadano que hemos ido viendo. Eso principalmente es lo que yo podría decir. José, y Uh -huh. frente a la situación que vive el estudiante universitario, al menos que te toca dar clase, eh, ¿tiene nociones del por qué se genera, digamos, este estallido o esta rebelión social desde una mirada filosófica, o es tan solo más bien es desde el sentimiento, de la emoción frente a las diversas situaciones y condiciones de vida que vive? A ver, mis estudiantes no son muy representativos de todos los estudiantes de Chile, o sea, son estudiantes universitarios de filosofía, o sea, entonces, en verdad, claro, mis estudiantes es muy raro encontrarse a alguien que como que diga que no sabe por qué pasó el estallido social o que diga que no tiene idea, ¿no es cierto? En general, todos mis estudiantes están muy enterados de qué es lo que está pasando y sí pueden tener diferencias de opinión al momento de interpretar, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre, qué es lo que dio lugar al estallido, pero todos tienen una interpretación y tienen una mirada crítica de lo que pasó, o sea, y eso a mí me parece que está muy bien, muy, muy bien. De hecho, el año pasado, mientras estábamos en el estallido, ¿no es cierto?, estoy hablando de los meses de, sobre todo, noviembre y diciembre, en la universidad hicimos una serie de cabildos universitarios y hubo una participación excelente de los estudiantes, eh, colaborando a la par con los académicos, y eso fue una experiencia muy buena que gestionó el Instituto de Filosofía de la Valparaíso, y fue una experiencia muy buena desde el punto de vista político, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista ciudadano, y ahí se podía ver que además no solamente los estudiantes y los profesores tenían la película clara, sino que además también había gente que venían de otros mundos, del mundo del arte, del mundo de, no sé, del derecho, o incluso ciudadanos que eran del barrio y que también tenían la película bien clara. Eso fue una sorpresa muy grata, porque la película del no estoy ni ahí o el salen a la calle porque lo único que quieren es destruir, de verdad que era impensable. Cuando uno de verdad hablaba con la gente y con la gente que estaba ahí movilizada, uno se daba cuenta que estaban movilizándose no por una rabia incontrolable, sino que por una rabia que estaba dirigida por una cierta comprensión del mundo en el que se encontraban y que tenía eh, en verdad bastante peso. O sea, a mí me parece que era una opinión bastante bien digerida la que tenía la gente, y que hasta el día de hoy la tienen en general. Así que eso fue para mí una sorpresa muy grata. Eh,
ver esa conciencia social en la gente. José, y pasando desde los estudiantes ya la recepción de reflexiones y argumentos, como tú lo expresas en aquel tiempo, también ha tenido una muy buena recepción con respecto a los comentarios que realizan estudiantes y personas que te conocen en torno al fuego de Prometeo, que en rigor desde el punto de vista filosófico estás generando desde 3.000 visitas a 12.000 visitas por programa. ¿Cómo ha sido esa recepción del fuego de Prometeo, donde eres el académico y que pasa, digamos, a la pantalla? ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Bueno, es una experiencia súper interesante, porque también es verdad que es una experiencia que también es nueva para Chile. O sea, en Chile los académicos no son youtubers, ¿ya? Eso es que, y en general en el mundo, ¿ya? No es como común. Entonces, hay estudiantes que, por ejemplo, les encanta que yo tenga este proyecto, ¿no es cierto?, en YouTube, y hay colegas académicos que también lo encuentran que es buenísimo y que me apoyan totalmente, y yo de verdad que estoy muy, muy agradecido de todo ese apoyo que me han dado muchos colegas. Pero también es verdad que hay otras personas que en general no te lo dicen nunca de frente, pero que encuentran que no es apropiado. Eso sí es verdad. Entonces así como hoy no, porque, por ejemplo, hay personas que creen que explicar algo de forma más sencilla es en verdad quitarle profundidad, ¿ya? O quitarle seriedad. Hay todavía en la academia, sobre todo en filosofía, una gran tendencia a pensar que la profundidad y la seriedad, ¿no es cierto?, tienen que estar ligadas necesariamente con la dificultad y el aburrimiento, ¿ya? Entonces, si uno hace algo que es sencillo y entretenido, entonces tiene que ser superficial y tiene que ser, ¿no es cierto?, una caricatura. Y eso no es correcto, o sea, es un falso razonamiento, ¿ya? Entonces yo estoy apostando por tratar de generar eso, porque además mi programa, ¿no es cierto?, mi canal, El Fuego de Prometeo, no está dirigido a los académicos y tampoco está dirigido, sí, o sea, si alguien estudia filosofía y lo quiere ver, mortal, pero mi verdadero público, el público al que yo quiero dirigirme, es a la gente que no estudia filosofía, a la gente que no estudió filosofía y a los jóvenes que no estudian filosofía, que están todavía quizás en el colegio, que están estudiando en la, no sé, pues, derecho, enfermería, medicina, no sé, pues contador auditor, esa gente que en verdad tienen poco contacto con la filosofía y quiero llegar a ellos para poder motivar, ¿no es cierto?, reflexiones y mostrar que la filosofía tiene esa cosa porque sí nos puede ser útil para muchas cosas. O sea, sacarnos también ese discurso típico de que la filosofía no sirve para nada, ¿ya? Yo creo que la filosofía, es verdad que la filosofía no sirve a nada, ¿no es cierto? La filosofía no tiene señor, por decirlo así. No es servil a ningún objetivo último, pero eso no quiere decir que no nos sea de utilidad para muchas cosas, ¿ya? Y ahí es donde yo apuesto, a mostrar que sí, la filosofía efectivamente nos es muy útil para muchas cosas. Y mostrar, por ejemplo, que nos sirve para aprender a razonar, que nos sirve para aprender a enfrentar ciertos problemas, que nos sirve para poder pensar críticamente, que nos sirve para evitar el dogmatismo, que nos sirve para poder tener una perspectiva amplia al momento de analizar nuestra vida, nuestra relación con los demás, la política, la ética. Y en ese sentido yo creo que uno puede realmente generar un aporte a la sociedad entregándole filosofía. Esa es básicamente la apuesta del Fuego de Prometeo. Y no solamente así como decir, mira, te voy a hacer una clase de filosofía, sino que la idea es
es decir, mira, vamos a pensar un rato, ¿ya? Pero pensar no tiene por qué ser fome, ¿ya? Entonces voy a hacerlo de una forma agradable, entretenida, liviana, pero que igual te va a dejar pensando, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Eh, porque yo estoy convencido de que todo puede ser entretenido. O sea, y de hecho, yo me dedico a la filosofía porque la encuentro entretenidísima, ¿ya? Eh, pero también es verdad que si uno quiere que cualquier cosa, uno podría convertirla en un tema pesado, fome, y que no le interese a nadie. Y lamentablemente hay muchos colegas que ayudan a que eso sea así. Eh, y yo personalmente eh, creo que si uno quiere llegar a un público mayor, eh, tiene que hacerlo en un lenguaje que sea agradable a ese público mayor. Y yo creo que la idea de llegar a ese público mayor no está ligada eh, directamente con la filosofía como disciplina, sino que está ligada con el aporte que la filosofía puede hacerle a la democracia, ¿ya? En el sentido de que si logramos tener una sociedad en la que se valore la filosofía, porque la gente conoce mejor de qué se trata la filosofía, yo estoy seguro también de que esa democracia va a ser más estable, más respetuosa, más abierta, eh, más justa. Y ahí es donde yo pongo las fichas, ¿ya? O sea, a mí no me interesa que la gente sepa más Platón o más Sócrates o más Aristóteles, sino que lo que me interesa es, a propósito de problemas que trata Platón, a propósito de problemas que trata Aristóteles o quien sea, ¿no es cierto? Enseñar, dejar ahí como el bichito en la mente de la gente de qué es la justicia, de cómo vivir en comunidad, qué es el bien, ¿no es cierto? O ese tipo de preguntas que son tan importantes, tan importantes. Eh, eso. Me alargué muchísimo, pero es que me emociona este tema. José, ¿y cuánto tiempo demoras en elaborar un programa de Fuego de Prometeo? Porque existe una secuencia de cámara, cambios de sonido, etcétera. ¿Cuánto demoras más o menos? ¿Elaboración del guión? Claro. A ver, bueno, son varios días. En cada video, a ver, grabando, solo grabando me demoro una hora, pero en el guión me demoro, no sé, pues una tarde haciendo el guión, y después, dependiendo del tipo de video del que estemos hablando, me puedo demorar entre una tarde editando o 1 o 2 días completos, ¿ya? Es en verdad mucho trabajo. Así que hay videos que, por ejemplo, los puedo hacer enteros en un día, pero hay otros videos que me he demorado 3 días completos en hacer el video. Eh, Eso, así que el proyecto sí tiene mucho, mucho corazón puesto. José, una última pregunta. Uh -huh. Con respecto a las tendencias y a las series que están dando en Netflix, en Prime, siento que Ya. se relaciona el mundo filosófico con el mundo científico y se está generando esa tendencia de los viajes en el tiempo. Uh -huh. Desde el punto de vista de la filosofía o de la ciencia, que al menos que han logrado quizás vislumbrar de acuerdo a los estudios, sobre todo la serie Dark, que ha sido prácticamente una revolución en torno a este Claro. tema del viaje Uh en el -huh. tiempo. Sí. Eh, ¿Por qué crees tú que se marca tanto esta tendencia en las personas y no, por ejemplo, en el pensamiento de Heidegger? Claro. A ver, yo creo que el tema del viaje en el tiempo nos es a todos y todas los quienes estamos pensando, ¿no es cierto? Y en verdad a todos los seres humanos, nos parece como sumamente interesante, porque el viaje en el tiempo ofrece una escapatoria a
a la finitud de la existencia humana. La existencia humana es de por sí un acontecimiento que es único. Cada existencia es única. Y en ese sentido, cada instante vivido es invaluable, en el sentido de que pasa y no vuelve nunca más. Cada uno es un diamante que se pierde en el vacío, ¿no es cierto? Cada segundo que pasa. Entonces, el viaje en el tiempo da la oportunidad, ¿no es cierto?, de volver, de retomar esas joyas perdidas que son cada instante de la vida, ¿no es cierto? Y todos en nuestra historia, por lo mismo es que el momento de la decisión, ¿no es cierto?, es tan importante, y esto en la filosofía se habla desde el punto de vista de la libertad, desde el punto de vista de la ética, etcétera. La decisión, el cómo se toma la decisión, los criterios por los que se toman las decisiones, etcétera, eso es importantísimo. Y es por lo mismo es que existe también el error, ¿no es cierto? Uno se equivoca. Y cualquiera de nosotros ha cometido errores que si a uno le dieran la oportunidad de elegir distinto, probablemente uno diría, a ver, y si mejor cambio ese momento en mi vida y lo hago de otra forma, ¿ya? Entonces es como el viaje en el tiempo involucra esto de que se rompe, o sea, se abre esta finitud, ¿no es cierto? De cierta forma se amplía las posibilidades en que podríamos ser libres, en el sentido de que el error ya no es una condena para siempre, sino que el error puede subsanarse, pero no por una decisión que se toma después, sino que porque el propio error se puede corregir. Y ahí es donde el viaje en el tiempo parece fascinante. Pero la serie Dark tiene, a esto le agrega una vuelta más, y es que a pesar de que viajamos en el tiempo, la propia estructura del tiempo, si es que el tiempo es circular, ¿ya?, prohíbe que esos errores puedan realmente solucionarse. Entonces, la serie Dark por eso es que es brutal, ¿ya? Porque lo que hace de una u otra forma es dar la posibilidad de esta apertura, ¿no es cierto?, de poder ir al pasado y luchar por tratar de corregir, ¿no es cierto?, esos errores, pero por otro lado, mostrarte que aunque lograras hacer eso, de todas formas, ese tipo de tiempo que te permitiría volver en el futuro, en el pasado, de todas formas te condena a perder la libertad. Entonces que al final la libertad está dada por un tiempo lineal, ¿ya?, en el cual uno es finito y no puede volver atrás. O sea, al final Dark te pone en esta disyuntiva, es o puedes volver atrás, ¿ya?, viajar en el tiempo, pero no ser libre, o equivocarte, vivir el dolor, no viajar en el tiempo, no poder solucionar tus errores, pero ser libre, ¿ya? Y ahí es donde está el gran tema, creo yo, de Dark, que es eso, que nos resulta fascinante. O sea, es el tema de la libertad. Es la libertad puesta ahí, hecha problema de una forma brutal, porque en Dark se genera una problematización muy grande de estos temas de una forma fascinante. Eso a mí me parece que es lo que ha hecho que la serie la haya roto de esa forma. Porque trata temas que están muy metidos en el espíritu humano. Sí, dime. Desde este pasado que somos nosotros ahora, ¿qué se espera en el fuego de Prometeo en este futuro? ¿Qué veremos? Bueno, en este momento estoy llegando ya a los 16, 17.000 seguidores. Yo espero seguir creciendo y transformarme en uno de los canales de filosofía más vistos. Eso a mí me gustaría mucho. Y lo que me gustaría, o sea, lo que a mí me gustaría es poder realmente empezar a llegar al gran público. O sea, ya
unos 20.000 seguidores es una audiencia decente, buena, eh, y lo que me interesa ahora es empezar a generar una comunidad más activa y empezar a llegar a un público mucho más grande. Para eso, por ejemplo, estoy trabajando en libros, tratando de ver si es que puedo publicar algún tipo de libro que esté dedicado así a un público más abierto, para entender la filosofía, etcétera. Eh, ese tipo de cosas. Lo que se viene es abrir esto a la gente. Quiero que a la gente le llegue la filosofía y que no sea como ir y decirle, mira, tú, tonto, ignorante, tienes que aprender filosofía porque si no, no vales nada, sino que al revés. Es, es sencillamente decir, mira qué entretenido e interesante lo que tengo acá, mira, y que la gente llegue, porque si uno hace un proyecto que es entretenido e interesante, la gente va a llegar. Eso es lo que hizo Dark, por ejemplo. Dark no fue a pedirle a la gente, por favor, que la vieran o trató mal a los que no la vieron, sino que sencillamente generó un producto espectacular, de buena calidad, y la gente llegó sola, porque la gente no es nada de tonta. Eh, y eso es lo que yo quiero. Yo quiero generar un buen programa, algo entretenido, interesante, y estoy seguro que a la gente le va a gustar y la gente va a llegar. Eh, y eso es lo que es la apuesta que se viene. A ver qué pasa. José, los últimos 20 segundos de 15 minutos de cultura, palabras Ajá. abiertas para todos los radios escuchas. Oh, eh, bueno, los invito a todos a suscribirse al Fuego de Prometeo. Les juro que les va a gustar. Creo que es un súper buen proyecto, súper entretenido, en el que además van a pensar y se van a reír. Así que los dejo a todos invitados a que se suscriban al Fuego de Prometeo, que no tiene desperdicio, como dicen los españoles. José Pedro Cornejo, te deseamos que te vaya muy bien en el fuego de Prometeo y esperar Ujú. en un próximo tiempo, más o menos en el mes de octubre, a ver si Ujú. podemos analizar también las esferas políticas, sociales, económicas que vamos a estar viviendo todos los chilenos frente al tema de la pandemia, como también a la reestructuración quizás de la constitución, eso aún no lo sabemos. Claro. Y de ser parte quizás en una próxima entrevista. ¿Te gustaría ser parte? Por supuesto, tú me dices y ahí yo te apoyo. Así es. Amigos y amigas, nos estamos despidiendo en un programa más de 15 minutos de cultura y nos vemos con un gran abrazo y éxito en un próximo capítulo. Un abrazo a todos y a todas. Chao, chao.